Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a continuar acerca de este momento en la vida de David que fue bastante triste. Lo que sucedió la semana pasada viendo el pecado de David. Hemos visto los momentos buenos de David y también hemos visto los momentos llenos de pecado de David. Y para decirles claro, esto tiene bastante que ver con el pecado de David, pero este texto tiene más que ver con Cristo, con Dios, con lo que Dios está haciendo. Entonces el tema que debemos ver en el texto es la gracia de Dios. Lo que es céntrico en el texto es su gracia. Y a veces queremos ver toda la historia, la cosa que Natán va a hacer, pero siempre es Dios actuando con gracia con David. Y con eso en mente, quiere que ustedes pongan atención a la palabra de Dios. Vamos a leer versículos 1 a 15. 1 a 15. Entonces, leemos 2 de Samuel 12. Entonces, el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: vos sos ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, reconocemos que nosotros somos pecadores.
Nosotros reconocemos que nosotros no merecemos ni el aire que estamos respirando y todo eso viene de tu mano bondadosa con nosotros, oh Dios. Además de eso, nosotros reconocemos que solo es por gracia que estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, que podemos escuchar las riquezas del Evangelio en las Escrituras. Oh Dios, durante estos siguientes 35, 40 minutos, pedimos que nos ayuda. Nos ayuda a ver las consecuencias del pecado. Nos ayuda a ver que nuestros pecados son contra ti, oh Dios. Nos ayuda a poner esas cosas que está llamando nuestra atención a un lado y darnos la habilidad para enfocarnos en lo que las Escrituras da. Perdona a él que va a predicar porque sus faltas son muchos. Oh Dios, queremos ver a ti. Queremos entender más de ti. Queremos empezar a rascar más de esa gracia que ni podemos entender la primera gota de la gracia de lo que hemos recibido. Entonces, oh Dios, ayúdanos a ver tu gloria y responder a tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Había un pastor en Escocia hace unos años que era el mentor y el pastor de varios de mis mentores, hombres que yo tengo bastante respeto para ellos. Y hace como unos 4 años salió que él, este pastor, después de años y años de ser un pastor, salió que él estaba teniendo varias relaciones con diferentes personas en su iglesia. Y salió que él estaba ya siendo puesto a la luz de su pecado. Y cuando ellos le preguntaron, ¿cómo puede ser que usted podía tener tantas relaciones, tantas cosas, escondiendo tantas cosas? Podía seguir predicando, seguir dando consejo a la gente. Y él dijo, lo hizo en mi propio poder. Yo estaba haciéndolo por mi cuenta, no dependiendo de Dios. Es interesante cómo el pecado adormece la conciencia. Causa que la conciencia no está funcionando como debe funcionar. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en la vida de David. No debemos pensar que esto sucedió entre unos días. David estaba pecando y la siguiente semana ya llegó Natán. No, había meses. Si queremos ir a Salmos 32, podemos ver David diciendo que él sentía que estaba afligido por su pecado, que sus huesos estaban siendo destruidos entre él, porque su conciencia estaba llamando su atención, pero estaba adormecida. Entonces David en este momento está recibiendo gracia. David va a ver la manera que Dios va a mostrarle gracia. Y eso es exactamente lo que debemos ver en el texto. Cómo Dios va a responder al pecado de David. Todo el capítulo anterior era David estaba haciendo, enviando, actuando, haciendo. Y solo un comentario al final acerca de Dios. Y este texto es totalmente acerca de Dios y lo que Dios está haciendo. Y debemos ver 3 cosas. Podemos ver más, pero yo quiero sugerir que vamos a ver 3 cosas hoy en día. Primeramente, gracia confrontadora. Gracia confrontadora. 2, gracia severa. Y 3, gracia redentora. Entonces, gracia confrontadora, gracia severa y gracia redentora. Primeramente debemos ver gracia confrontadora, que está en versículos 1 a 7. El primer versículo de este capítulo debe darnos como un alivio y esperanza en quién es Dios. Porque después de todo lo que David había hecho, todo su pecado, las primeras palabras dicen, entonces el Señor envió a Natán a David. Gracia está siendo mostrada.
Dios está diciendo, ok, David estaba en su pecado, pero te voy a mostrar gracia. Y es a través de Natán, es a través de un amigo que está siendo enviado a él. Es Dios actuando para mostrar, hey, no te voy a dejar en su pecado. Te voy a enviar a alguien que te va a hablar directamente y muy claramente. Pero debemos ver que Dios no está dejando a David quedarse en su pecado. Antes en capítulo 11 era David envió, otros envió, pero ahora es Dios haciendo ese proceso de enviar. Y enviando a Natán es una manera de mostrar gracia a David. Es algo que debe asombrarnos, que Él va a enviar a alguien que va a llegar y hacer heridas en la vida de David para mostrarle gracias. A veces nosotros no pensamos que eso es gracia cuando alguien nos da heridas o nos habla la verdad. A veces aquí en Honduras hablamos a través de velos, en maneras para hablar bien como en historias o dar ejemplos o poner preguntas. Y es casi lo que Natán está haciendo. Porque tenemos que entender el contexto. David, siendo el rey, tiene la habilidad para matar a Natán de un solo. ¿Quién sos vos para hablarme así, vos? Entonces, David, estando allá, tiene Natán llegando y Natán actuando en ciertas formas como Jesús, como en el Nuevo Testamento hemos visto en Lucas, que Jesús cuando está dando a veces cosas bien difíciles a la gente, usa historias, usan parábolas. No estoy diciendo que esto es parábola porque para David, pienso yo que David pensó que esto era una historia real. Esto sucedió. Entonces para él era como, mire qué está sucediendo. Pero mire qué tan buena es Natán en tratar de mostrar esta misericordia a David. Lo que David merece por sus pecados es ser matado. Los dos pecados, adulterio y matar a Urías, eran pecados capitales que merecían su muerte. Entonces, lo que merece es ser matado, pero está solo recibiendo misericordia y corrección. Eso debe darnos la habilidad de ver cómo Dios nos ha mostrado misericordia. Nuestros pecados merecen juicio, merecen ira, merecen el infierno por lo que hemos hecho. Pero la idea de lo cual que nosotros estamos aquí para escuchar el Evangelio es Dios siendo misericordioso con nosotros, mostrándonos gracia, porque no lo merecemos. Pero mire lo que hace Natán cuando él llegue, pone toda la historia que ustedes conocen bien, que él está dando un ejemplo. Había dos hombres de una ciudad. Y David puede ser que lo llamó la atención. Dígame más. Es una buena historia. Qué bueno tiene oveja que la ama. Y él, deme más, dígame más de la información. Y él lo crió como la suya. Y podemos ver en versículo 4, es como empieza a cambiar la historia. Vino una viajero a visitar al hombre rico y no quiso tomar sus ovejas de sus vacas para preparar comida para el caminante que él había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Entonces podemos ver David disfrutando y su cara cambiando. Ustedes han visto películas así, cuando hay algo que te asombra, que es como cambió todo el tema. Él pensaba que era una buena historia. Ahora tenemos un rico robando del pobre, matándolo. ¿Y cómo responde David? Como alguien bien religioso, que conocía la ley tan buena. Debe matarlo. Ese man debe ser matado por su pecado. 4 veces debe ser puesto sobre él por lo que él hizo. Entonces la idea es como David responde con enojo. Versículo 6, y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión.
Y podemos decir, ay, qué bruto es David. Pero qué brutos somos con nuestros pecados. Que podemos ver lo demás y pensar, qué bruto es lo que ellos están haciendo. Cuando tenemos ojos ciegos, estamos ciegos a nuestros propios pecados. David quiere la ira sobre este man, pero sobre él no quería nada. Estaba escondiendo todo, actuando que no existía su pecado. Pero todos nosotros debemos tener un Natán en nuestras vidas. Un pastor dijo, la espada de Natán estaba a 1 pulgada de la conciencia de David antes de que David supiera que Natán tenía una espada. Entonces estaba ahí. A mí me gusta cazar. Y a veces cuando usted va a cazar venados, usted va a tener el venado ahí caminando y usted tiene su rifle listo. Y cuando usted ya lo tiene listo para pegar, usted va a silbar. Y llama la atención del animal y se para. Y en ese momento, ¡pah! Eso es lo que Natán hizo a David. Hey, voy a llamar su atención. Y en ese momento dijo, vos sos el hombre. El tipo Paul Washer va. Es bien pegado directo a él. ¡Boom! Eso sos vos. Estoy hablando de ti. Y él como agarrado en curva por su propio pecado. Es 2 palabras en el hebreo. Interesante que en capítulo 2, las 2 palabras de cuando ella dijo, yo estoy embarazada, eran 2 palabras. Ahora 2 palabras más. Vos sos el hombre. Y vamos a verlo otra vez más adelante. Pero él está mostrando el pecado de David. Mostrando que David debe entender lo que él hizo. Mostrando que David es el hombre que robó del hombre pobre. Mostrando que él es un hombre pecador. Que merece juicio sobre él. Y viene de la boca de David lo que debe suceder. Vive el Señor llamando el nombre de Dios. El hombre que hizo esto merece morir. Natán ni tenía que decir más. Por su propia boca has puesto el juicio sobre ti mismo. Eso es lo que tú mereces. Y Dios está exponiendo, mostrando gracia a David en exponer su pecado. Debemos ver que es una gracia de Dios cuando nosotros veamos nuestros pecados. A veces nosotros pensamos el opuesto. Vivir en luz es algo malo. Que gente conoce que somos pecadores es algo malo. Pero las escrituras están enseñando que esto es gracia. Que Dios está siendo fiel con David. Diciendo, David, has fallado en esto. Entonces no debemos odiar cuando tenemos gente como Natán en nuestras vidas que va a llegar y mostrar pecado a nosotros. Eso es fiel, son las heridas de un amigo que va a llegar y decir, estás fallando acá. No debemos decir, ¿quién sos vos para hablarme? No, debemos decir, tenemos una familia de fe que va a actuar en luz, que va a señalar nuestros pecados para que podamos ver gracia en Dios, para que podamos entender nuestra necesidad y dependencia de Dios. Entonces allí podemos ver gracia confrontadora. Gracia viene y siempre va a exponer nuestros pecados. Sí, lo cubre, pero al mismo tiempo va a ponerlo a la luz. Pero esta gracia no solamente es confrontadora, también es severa. Esta gracia también es severa. Lo podemos ver en versículos 7 hasta 12. Cuando dice Natán a él, tú eres aquel hombre. Y empieza a dar un poco de la historia. Así que dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí, rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y podemos pensar, ¿qué está haciendo Natán en dar esta historia?
Él quiere mostrar a David qué tan profundo es su pecado contra este Dios. Mire lo que Dios ha hecho contigo. Dios te ungió. Dios te dio este castillo, todo Judá, todos los ejércitos de Israel. Él ha sido fiel contigo. Él ha sido alguien lleno de misericordia en su vida. Ha sido Él llevándote momento por momento por momento. Es Él que hubiera, viste al final del versículo 8, y si eso hubiera sido poco, que no lo fue, te hubiera añadido muchas cosas como esta. A veces nosotros tenemos esa tendencia de la misericordia de Dios que no ha sido bastante, que ha sido poco lo que hemos recibido. Merecemos más y más y más. Pero lo que Natán quiere que nosotros veamos es la idea de, sin entender lo que Dios ha hecho en misericordia y gracia con David, nunca va a entender qué tan grave es su pecado. Su pecado es contra un Dios perfecto, soberano, santo. Y él estaba pecando contra él. Y es casi cómo puede ser que usted, sabiendo todas estas cosas de la provisión de Dios, iba a responder por su pecado. Es casi diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vas a amar a su pecado en vista de lo que Dios ha hecho? Pero en vez de tirar piedras hacia David, nosotros viviendo a este lado de la cruz, debemos decir, ¿por qué tomamos decisiones para amar a nuestros pecados más que a Dios? Viendo lo que Dios hizo en enviar su Hijo, en enviar Cristo para morir para nosotros, ¿cómo puede ser que voy a amar mi pecado más que a Cristo? Viendo que el Hijo vino, murió, resucitó, está a la diestra de Dios por nuestro bien. ¿Cómo puede ser que vamos a escoger pecado? Es interesante que Él dice a dónde inició todo este proceso en la vida de David. David empezó a fallar, mire versículo 9, en la pregunta de Dios a través de Natán. Porque has, ¿qué? Despreciado, ¿qué? La palabra del Señor. El odio por la palabra del Señor. A veces nosotros pensamos que no es nada grave no poner atención a esta cosa. Podemos vivir diariamente haciendo lo que sea, no memorizándolo, no estudiándolo, escuchando una prédica una vez a la semana, y estamos más que suficiente. Pero el inicio del pecado es olvidar la palabra de Dios. Olvidar es despreciarlo, y es decir que es más de allá. No es solo él estaba olvidándolo, estaba no amándolo, casi odiando la palabra de Dios. Estaba yendo en contra de Dios. Él, sabiendo todo lo que la ley había dicho, él está ahí viendo a Betsabé y trayéndola a él. Viendo lo que sucedió por su pecado, enviando a Urías para morir, sabiendo las consecuencias. Debemos ver lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos lleva a despreciar la palabra de Dios. Puede ser que algunos de ustedes dicen, yo llego cada vez a la semana para escuchar y la palabra no hace nada. Puede ser por el gringo que está predicando, no entendemos nada. Pero al otro lado puede ser que su corazón está dura por su pecado. Está escogiendo las otras cosas en vez de escoger a Dios. Pero mire, el problema es más grave que solo odiar la palabra de Dios. Porque mire, versículo 10 dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado. Me has despreciado. El pecado es contra ¿quién? Dios. Es odiar a Dios. Es odiar a quien es nuestro Dios. Es odiar
todo lo que Él es decir, mi pecado y mis gustos y lo que yo quiero hacer es mejor de lo que Dios es. Cada vez que yo tomo la decisión a pecar, estamos odiando la palabra de Dios y odiando a Dios. Yo sé que eso se escucha un poco duro, pero puedo decir, cuando amas a su pecado, sos alguien que odia a Dios. Puede ser que, no, Aarón, yo amo a Dios. Puede ser que por su palabra, su boca está diciendo que ama a Dios. Pero por su manera de vivir, está haciendo algo bien en contra de lo que dice eso. Entonces debemos ver gracia severa. Porque al mismo tiempo de odiar a Dios, es mostrar que Dios va a tomar en cuenta lo que Él hizo. Mire, esta decisión de David tiene consecuencias. Mire en versículo 10 y 11. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. ¿Y qué más? Por eso tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré en tu compañero, y se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Estos 3 versículos es como un resumen de los siguientes 8 capítulos. Lo que vamos a ver desde este momento, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, es esto pasando en la vida de David. Perdiendo toda su familia, gente matando uno al otro. Y podemos ver, pero Aarón, ¿cómo puede ser que eso es gracia? Hay consecuencias por nuestros pecados. No debemos pensar que hemos recibido gracia y vamos a recibir lo que sea. No somos de la prosperidad. La prosperidad dice, arrepiéntese y nada mal va a suceder. No, mire, David pecó y hay consecuencias. Absalón va a tratar de matarle por lo que él quiere. Es interesante que hay consecuencias. No debemos pensar que gracia significa que nosotros no vamos a recibir consecuencias por nuestros pecados. Gracia severa va a mostrar que nosotros dependemos de Cristo y solamente de Cristo. David, por su única decisión, 2-3 meses de tomar malas decisiones, viendo Betsabé, llamando a Urías, matando a Urías, 20 años de tristeza por una noche con una mujer bella. Tiene consecuencias nuestros pecados. Tiene consecuencias nuestros pecados. Y es Dios interesante que está dando estas cosas a David. No es que solo sucede. Mire que el texto dice, y de tu misma casa levantaré. ¿Quién está haciéndolo? Dios está haciéndolo. Y dice, y aún tomaré tus mujeres. ¿Quién? Dios va a hacerlo. Y las daré. ¿Quién está haciéndolo? Dios. Está mostrando gracia a David, pero al mismo tiempo visitando sus pecados sobre él por lo que él hizo. No debemos pensar que podemos pecar libremente y no hay consecuencias. Porque podemos ver que nuestros pecados no suceden en privado. ¿Quién más toca estas consecuencias? A sus esposas, a sus niños, a todo Israel. Nosotros jamás, hombres, si somos esposos, debemos pensar que nuestros pecados no tienen consecuencias sobre nuestros niños. Jóvenes, si ustedes están viendo pornografía y cosas así, no debe pensar que eso no va a tener consecuencias sobre su futuro esposo o esposa. Cuando usamos nuestras lenguas para lastimar a los demás, estamos dañando el nombre de otro en la vista de otra persona. Tiene consecuencias sobre 3 diferentes personas.
Nosotros debemos pensar que cuando tenemos adicciones a nuestros celulares y hay padres que se pasan toda la tarde así viendo Facebook o Instagram y sus niños llamando su atención, eso es mostrando que tú amas más a su celular que a tu niño y tiene consecuencias sobre la vida. Su adicción a su celular tiene consecuencias sobre la vida de sus niños y sobre la vida de su esposo y sobre la vida de su familia de la fe. Tenemos que ver que nuestras decisiones, nuestros pecados tienen consecuencias sobre lo demás y da mala testimonio a quien es nuestro Dios. El pecado de David tiene consecuencias sobre otros. Mire, no estoy diciendo que es malo ver su celular. No estoy diciendo que es malo usar su compu para hacer trabajo. Pero si eso empieza a ser su Dios por adicción, ya va a tener consecuencias sobre lo demás. Y puede ser que usted está sentadito pensando, ahora mi iPad me avisa cuántas horas he estado en mi iPad cada semana. Y a veces, como Natán quiere callarlo, como cállate, no me diga eso, porfa. Pero a veces debemos reconocer nuestros pecados y decir, he pecado. Un amigo dio un ejemplo de Dwight Moody, que era un predicador y un hombre que fundó una escuela bien conocida en Chicago, Illinois. Y dio la historia de su hijo que conoció a Cristo. Y su hijo dijo, yo conocí a Cristo no por la manera que predicó mi papá. No conoció a Cristo por la fama que tenía mi papá. Conoció a Cristo porque un día estaba en la casa y tenía un amigo en la casa y mi papá me regañó y envió mi amigo a la casa. Pero yo no había hecho nada mal. Y esa noche mi papá llegó a mi cuarto pensando que yo estaba dormido. Y mi papi reconoció que él falló en lo que hizo. Y yo escuché a mi papá empezar a decir, yo soy pecador, perdóname, oh Dios, por actuar en esa manera sobre mi niño y no mostrar bondad a él, por fallar. Eso es lo que podemos ver aquí, es reconocer que mis pecados tienen consecuencias sobre eso. Y eso mostró a su hijo. ¿Qué es lo que mostró? Que su papá reconoció que él merece o necesitaba ser perdonado por el mismo Dios. Y eso es lo que vamos a ver al final para cerrar nuestro tiempo juntos. Gracia redentora. Ya después de escuchar todo lo que va a caer sobre David, podemos ver en versículo 13 hasta 14 la respuesta a lo que ha sucedido. David, después de escuchar todo lo que viene en camino para él, después de escuchar la realidad de su pecado, no mostró como orgullo. Lo que David hizo es otra vez en dos palabras en el hebreo. Después, dos palabras de estoy encinta, dos palabras sos vos, dos palabras he pecado contra el Señor. Ahí es Yahweh, el Dios del pacto. He pecado contra el Dios lleno de misericordia conmigo. Él reconoce la gracia que está recibiendo y está poniendo fijo donde debe ser puesto su esperanza. Es en este Dios que ha mostrado gracia a él y está redimiéndolo, porque podemos ver en al final de este versículo, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Qué ola de misericordia debería ser para David en ese momento. Después de escuchar todo lo que él había hecho, después de ver la lista de pecados de lo que él tenía, escuchar de Dios, no vas a morir. Te voy a dar gracia.
te voy a mostrar misericordia. Y eso es a donde sacamos las palabras del Salmo 51, cuando David empieza a reconocer su pecado con Dios, contra Dios. Debería ser que estas palabras eran unas palabras de gracia, que él lo hubiera escuchado y casi hubiera desmayado por la gracia del Señor. Lo que merecía es la muerte. Lo que merecía es ir y morir por su pecado. Pero Dios mostró misericordia. No es tan diferente de nosotros, familia. La lista de pecados que nosotros tenemos nos muestra que nosotros merecemos morir. Nosotros merecemos juicio y la ira de Dios. Nosotros debemos recibir el infierno y la ira de Dios sobre nosotros por toda la eternidad. Pero estamos aquí escuchando las buenas nuevas del Evangelio y hay esperanza para tener una vida de salvación a través de Jesucristo. Gracia dada. Y no voy a decir que esto está hecho o parte de este texto o que está apuntando, pero hay algo que nos debe dar atención, que alguien va a pagar por el pecado de David. Hay un hijo que va a morir porque David pecó. Y hay un hijo que tenía que morir para pagar para nosotros también. Hay un hijo que se fue a la cruz para darnos salvación. Para decir, yo sé la lista de pecados que ellos tienen. Yo entiendo que ellos no merecen esto, pero voy a mostrar misericordia a ellos. Eso es porque podemos cantar. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Eso es el Evangelio, familia. Que hay esperanza en Dios. Lo que merecemos es morir por nuestros pecados porque hemos pecado contra Dios. Pero Dios nos ha mostrado misericordia. Como ese pastor al inicio de esta prédica. Puede ser que usted está viviendo una vida doble. Escondiendo un montón de cosas. Escondiendo su pecado. Pero lo que veamos en este texto es un Dios que está listo para darle misericordia. Para recibirle. Si sos un creyente viviendo una vida doble, escondiendo su pecado, venga a este Dios. Venga a Él que está lleno de misericordia, más gracia y misericordia en Él que hay en ti. Y recibe misericordia. Si no sos creyente, y usted está haciendo, pero Aarón no entiende la lista de cosas que he hecho. Mire, Dios aún va a decir que Él ama a David después de todas estas cosas que ha hecho David. ¿Cómo puede ser? Porque salvación es por gracia. Debe causarnos pensar por qué podemos recibir gracia. Yo les invito a venir a este Cristo. Vivir en luz. El final del texto, el texto anterior dijo que Dios lo notó. Vivimos coram Deo. Este Dios ya sabe. Nuestro Dios ya sabe. Entonces vaya a Él. Pide perdón. Y vive en luz. Porque es Él que da misericordia a nosotros. Familia, es nuestra única esperanza. David, su única esperanza en ese momento en frente de Natán era Dios mostrando misericordia. Puede ser que sentís que no sos suficiente. Puede ser que sentís que es una madre que no está haciendo suficiente para sus niños. O padre que no es un proveedor suficiente para su familia.
Puede ser que usted se siente que nunca va a ser suficiente como hijo o hija en una familia. Puede ser que usted se siente que está aislado por una razón u otra. Puede ser que está viviendo en pecado. La misma respuesta a ti es esto que recibió David. Gracia. Y es por gracia, salvo somos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia y gracia con nosotros. Ayúdanos a responder a tu palabra, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, por nuestros pecados. Perdónanos por la tendencia de pensar que hay más de ti. Perdónanos, oh Dios, por odiarte cuando amamos a nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en luz, confesando nuestros pecados y dependiendo de ti. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.